¿Qué tal, estimado estudiante? Continuamos con esta serie de videos que te van a ayudar a preparar tu examen en Historia Universal. Lo que vamos a ver esta ocasión es del siglo XVIII al siglo XIX. Y en este siglo vamos a estudiar algunos procesos de suma importancia. Entre ellos están la Ilustración, también tenemos acá la Revolución Francesa, las independencias de América Latina, las de las 13 colonias, el absolutismo y el despotismo ilustrado. Para que te pongas en contexto, vamos a recordar rápidamente qué es lo que vimos la clase pasada, la sesión pasada. Bueno, pues la sesión pasada nosotros estudiamos cómo es que Cristóbal Colón había compartido su idea y a partir de eso se habían descubierto nuevas rutas de comercio. Recuerda que las principales rutas o los principales imperios, los países que conquistaron comercialmente el mundo después del descubrimiento de América es uno, España, a toda América Latina, y número 2, Portugal, principalmente a lo que hoy es Brasil. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de ese siglo se van a empezar a construir, y a partir del humanismo y del renacimiento se construirán las bases de lo que será después el sistema político más importante del siglo XVII y del siglo XVIII. ¿A qué nos referimos? Al absolutismo. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué cosa es el absolutismo? Piensa un momento en esa palabra, absolutismo. ¿A qué te recuerda? Exactamente, probablemente te recuerde a absoluto. Bueno, ¿qué es lo absoluto? Lo absoluto es básicamente todo. Y como sistema político, el absolutismo no es otra cosa más que todo el poder concentrado básicamente en una sola persona. ¿Cómo se llama esa sola persona? Bueno, pues esa persona se llama rey, ¿de acuerdo? Este rey va a ser el que concentre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que actualmente son los que dividen nuestros sistemas políticos. En aquella época el rey hacía de todo. El rey hacía las leyes, el rey decía qué se iba a hacer, qué no se iba a hacer, qué era lo bueno, qué era lo malo. ¿De acuerdo? Si el rey decía, por ejemplo, y esto pasó mucho, por ejemplo, en Francia, voy a cobrar un impuesto por cada ventana que se ponga, ¿qué crees? Pasaba. Si el rey decía, por ejemplo, los pobres o las personas que son pobres no tienen derecho a recibir alimentos de nosotros del gobierno, pasaba. La gente se moría de hambre. Ya sabes a lo que voy. La sociedad estaba dividida de esta manera en una pirámide, ¿no?, que tenía en la punta a los reyes, abajo en el segundo estrato tenía a la iglesia y tenía a la nobleza, y por último tenía algo que le vamos a llamar el tercer estamento. ¿Qué cosa es esto del tercer estamento o el tercer estado? Bueno, vamos por partes. El tercer estado es básicamente todo el pueblo que permite este sistema vertical de gobierno, ¿de acuerdo? Es decir, que sostiene este sistema. Llámese artesano, llámese panadero, por ejemplo, llámese trabajador, llámese campesino. Porque toda la sociedad necesita comer, toda la sociedad necesita de trabajo. ¿Quién es entonces el que va a trabajar en el siglo XVIII durante el absolutismo? El tercer estamento. Pero es importante que tú sepas que dentro del tercer estamento existía un grupo social que se va a empezar a consolidar en esta época histórica. ¿A qué grupo social nos referimos? Nos referimos a la burguesía. ¿Por qué la burguesía? Bueno, en el siglo XV más o menos, fuera de los reinos, vivían unas personas que se llamaban bourgeois en francés, que se dedicaban básicamente a comerciar con otros pueblos. A partir del comercio, los burgueses, los llamados bourgeois en francés, empiezan a conseguir dinero. Sin embargo, a pesar de que tienen cierto ingreso económico, de que tienen dinero y de que tienen un nivel de vida más alto, no pueden formar parte ni de la iglesia ni de la nobleza. Es decir, se tienen que quedar aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el tercer estamento. La iglesia no tiene mucho conflicto. La iglesia era básicamente las monjas, los padres, los sacerdotes, los obispos. La nobleza eran los duques, los condes, las duquesas, los archiduques, los príncipes, ¿no?, que formaban parte de las familias reales. Y por último, el gobernante, básicamente los reyes. ¿De acuerdo? A partir de este sistema político llamado absolutismo,
van a suceder todas, absolutamente todas las cosas del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a la Ilustración. ¿De acuerdo? Como los reyes concentraban todo el poder y como las personas estaban sujetas a la autoridad del rey, la Ilustración, que vamos a definirla como un proceso cultural que apremia la razón antes que la fe, permite que el hombre empiece a generar propias ideas políticas, propias ideas sociales, propias ideas culturales en su imaginario. Es decir, que a partir de la Ilustración se constituyan nuevas formas de gobierno, que se constituyan nuevas ideas que permitan terminar con el absolutismo y que den paso a un nuevo modo de vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues la Ilustración, que es un proceso, lo vamos a encontrar en esta idea de la luz. ¿Sí? Si tú ves la palabra en Ilustración, que viene de esta idea de luz, la idea principal es la razón. ¿Qué queremos decir? Bueno, ¿cómo es posible que si una persona que tiene dinero no pueda ascender en la escala social, siendo que esta persona o este grupo social mantiene a toda la pirámide social? Eran básicamente las ideas de la Ilustración. Y por ahí vamos a encontrar que muchos pensadores, entre ellos uno muy importante, Voltaire, en francés, ¿no? Otro también muy importante, Jean-Jacques Rousseau, y otro muy importante, Montaigne, se ponían en contra de las ideas del absolutismo. ¿De acuerdo? ¿A qué te suenan todos estos nombres? Porque es muy importante que tú lo conozcas. ¿A qué te suena el nombre, por ejemplo, de Voltaire, Rousseau, Montaigne? Escuchen la pronunciación. Exactamente, son franceses. La Ilustración se va a dar o se va a desarrollar principalmente en Francia, a pesar de que no empezó en Francia. La Ilustración, de hecho, empieza en Inglaterra, pero rápidamente se va a expandir primero a Francia, luego a España, a Italia, a toda Europa occidental, y a partir de ahí van a empezar a generar nuevas ideas. Sin embargo, la parte fuerte, la parte más importante de la Ilustración se encuentra en Francia, donde los principales pensadores buscaban terminar con el absolutismo. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, pues a ciertas consecuencias, porque todo proceso tiene consecuencias. ¿Cuál es la primera de ellas? La independencia de las 13 colonias. Piensa en las 13 colonias. Cuando España y Portugal conquistaron la mayor parte de América, Inglaterra no se quiso quedar atrás y vino a América y conquistó un territorio muy pequeñito donde fundó 13 colonias. En este periodo, Inglaterra se va a adueñar de lo que es actualmente la costa este de los Estados Unidos. A eso le vamos a llamar 13 colonias. ¿Qué pasa? Pues pasa que en 1776 los colonos que vivían en las 13 colonias de Norteamérica empiezan a idear una forma de deshacerse de este sistema político de los ingleses. ¿Por qué? Porque los ingleses no los representaban, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde vienen las historias fabulosas y maravillosas de la independencia. Washington, el propio John Adams y todos los llamados padres de la patria de Estados Unidos buscaron una manera de independizarse de Inglaterra. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo van a hacer a partir de una guerra de unos 10 años aproximadamente, porque no termina, es decir, continúa a pesar de que se había firmado la independencia, y lo van a hacer a través del motín o la fiesta del té. ¿Qué cosa es la fiesta del té? Imagínate a los colonos, a los padres de la patria de Estados Unidos, disfrazados de indígenas, rechazando el té que venía de Inglaterra. Resulta que los colonos tomaban muchísimo té, pero la corona británica, el imperio británico, había empezado a subirle los impuestos. Cuando le suben los impuestos, es entonces cuando los colonos dicen: basta, no queremos comprar su té. Toman unas cajas, ¿no? Estos padres de la patria, como te decía, disfrazados de indígenas, y las tiran.
al mar, ¿de acuerdo? Es muy importante que tengas en tu cabeza este dato y que recuerdes esta historia porque es parte fundamental de lo que viene en tu temario. Es decir, en las 13 colonias viene lo del motín del té o la fiesta del té de Boston, ¿de acuerdo? Boston, Massachusetts. La Revolución Francesa, que enseguida vamos a ver, y las independencias de América Latina. ¿Qué pasa con las independencias de América Latina? Imagínate, México, 1810, Argentina, 1810, Perú, 1812, Perú que está, Brasil, 1813. Todas estas fechas de estos países son la fecha del inicio de la independencia del Imperio Español. Acuérdate que en México la independencia del Puro Hidalgo empieza en 1810. Bueno, pues la independencia de Argentina también empieza en 1810 y la independencia de Brasil en 1813 y así sucesivamente. Todas más o menos en el mismo periodo de tiempo, es decir, entre 1810 y entre 1821. ¿Y por qué? ¿Se pusieron de acuerdo acaso los países y dijeron, a la cuenta de 3 nos independizamos, 1, 2, 3 y pum, se independizaron? No, por supuesto que no. Todas estas ideas de independencia vienen de la Ilustración. ¿Por qué? Ya te diste cuenta. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la idea principal de la Ilustración? Principalmente de la Ilustración de Francia. Número 1, la libertad. Número 2, la fraternidad. Y número 3, el respeto. ¿De acuerdo? A partir de este momento se van a constituir estas ideas que hasta este siglo no existían. ¿De acuerdo? Y la consecuencia probablemente más importante de la Ilustración sea esta que está acá, la de la Revolución Francesa. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Pues resulta que en la Revolución Francesa había 2 reyes en aquel momento gobernando, por allá del año de 1789. Ella era María Antonieta, la reina, y él era Luis XVI, apodado el Delfín. María Antonieta y Luis XVI habían llevado a Francia al esplendor. Sin embargo, tanto lo habían llevado al esplendor que se fueron a guerra con Inglaterra. Francia contra Inglaterra. Francia termina perdiendo esta guerra, la llamada Guerra de los 7 años, y entonces empieza a subir los impuestos al pueblo francés. El pueblo francés, que tenía esta misma estructura, se junta a hacer una reunión que se llama Estados Generales y entonces van a votar. El estado número 1, que son los reyes, el estado número 2, que es la iglesia y la nobleza, y el estado número 3, que es el tercer estamento, el pueblo. Al final de cuentas, la votación dijo que los que tenían que pagar más impuestos era el tercer estamento, es decir, los burgueses. Y los burgueses, muy enojados, dijeron: ¿cómo si nosotros somos los que los mantienen a ustedes? Es momento de que ustedes paguen, es momento de que ustedes mantengan el país. Y entonces va a pasar una revolución, estas personas se van a salir de este lugar, van a crear una asamblea y entonces va a haber una guerra, una revolución muy brutal en Francia que dejó varios muertos. ¿Qué es lo que te pueden preguntar sobre la Revolución Francesa? Su principal etapa. ¿Y cuál es la principal etapa? La del terror. ¿Por qué la del terror? Bueno, pues resulta que un líder de la revolución llamado Robespierre tenía unas ideas muy revolucionarias. Tenía la idea de ir directamente con los reyes María Antonieta y Luis XVI, apresarlos y a guillotinarlos, es decir, cortarles la cabeza, porque en esta época es cuando se crea la guillotina, ¿de acuerdo? Entonces Robespierre va a difundir sus ideas, lo va a hacer a través de periódicos, lo va a hacer a través de conferencias, ¿no? A través de hablarle a la gente en público. La gente lo va a seguir y van a empezar la persecución de nobles, la persecución de reyes, la persecución de mucha gente que estaba arriba en la escala social. Como resultado, en 1789, el 14 de julio de ese año, toman la Bastilla, que era donde se guardaban los granos, donde se guardaban las armas, y entonces se va a firmar el documento más importante de la Revolución Francesa y de la Ilustración en general. Nos referimos precisamente a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esta Declaración Universal
tiene como propósito generar o darle, mejor dicho, a los hombres sus derechos básicos. ¿A qué derechos nos referimos? Bueno, pues nos referimos al derecho a la libertad, el derecho al respeto, ¿no? Que exista el respeto, y la fraternidad entre las personas. A partir de este momento el mundo va a cambiar. En 1789 el mundo no va a ser lo que era antes, así como la toma de Constantinopla termina con la Edad Media y empieza la Edad Moderna. La Revolución Francesa va a terminar con la Edad Moderna y empezar entonces la Edad Contemporánea. Cosas que veremos en la siguiente cápsula. Esto sería todo por este video. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.